lo que va a ser este seminario que deben desarrollar ustedes dentro de las prácticas 4. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Este será el primer módulo. Dentro de este primer módulo estaremos hablando de Derecho e Internet. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso o vamos a conocer las diferentes situaciones en las cuales el derecho informático y la informática tiene relación directa con el derecho. No sé si hay posibilidad o no se puede conectar. No hay equipo, ¿no? No, bien, no hay problema. Muy bien. Eh, a efectos de adelantar un poco lo que va a ser la evaluación, recuerden que esta asignatura se llama Prácticas 4. La mayoría de ustedes han tenido la posibilidad de desarrollar otras prácticas, sobre todo los que han desarrollado la carrera a través o bajo el formato de bachiller. ¿Ok? Ya han tenido el adelanto de ciertos avances dentro de su investigación, dentro de su trabajo de grado. La investigación o el trabajo final que vamos a entregar dentro de este seminario, dentro del aula virtual, no es otra cosa sino el desarrollo de un artículo relacionado con cualquiera de los módulos que traen aquí, que vamos a ver, cualquiera de los 8 módulos que están allí y que iremos trabajando en el tiempo de estas prácticas. Lo que sí les puedo adelantar es que no los voy a ofuscar con entregas continuas y avances, sino lo importante es que cada uno de ustedes tengan claro que al final vamos a entregar un artículo con características de un artículo científico, tal vez con no la rigurosidad de un artículo de posgrado, pero sí cargado de calidad, de contenido de investigación propio, dejando de lado cualquier tipo de copia y pegue por allí en el camino, porque soy bastante estricto. Prefiero un trabajo de muy pocas páginas, que sea producción personal, donde se note el esfuerzo, el análisis de cada uno de los participantes, a tener algo que es de un tercero. ¿Ok? Entonces, eso por el plan de evaluación, para que no se preocupen si no lo ven por allí. En la medida que vayamos avanzando, yo poco a poco les voy a ir diciendo, bueno, necesitamos que vayan trabajando en este caso, necesitamos que me envíen, por ejemplo, lo que han trabajado en seminarios anteriores o en las prácticas anteriores. Lo importante de los encuentros síncronos es, en la medida de lo posible, para uno como facilitador, es muy importante, sobre todo los que están dentro del estado Táchira, que asistan de forma presencial porque se hace mucho más dinámica. Y a quienes están por fuera, como es el caso de Diego y de Belkis, pues que tengan esta conexión síncrona, porque vamos a hacer, es un intercambio de conocimientos, un intercambio de saberes, en los cuales yo solamente voy a guiarlos, a llevarlos y a presentar el material que vamos a desarrollar. Dentro de Praxis del Ejercicio del Derecho Venezolano, tendremos este módulo 1, ya empezando a desarrollar lo que es el módulo 1. El módulo 1 es Derecho Informático e Internet. Y nosotros alegremente, cuando hablamos de derecho informático e internet, pues decimos, bueno, eso es lo que tiene que ver con las computadoras. Sí, eso es lo primero que se nos viene a la mente. O yo creo que hoy en día cualquiera de los participantes diría, bueno, no, eso es algo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque esa es la palabra de moda en este 2023. Hablar de inteligencia artificial como si realmente es algo novedoso en cuanto a los avances y resultados que presentamos en inteligencia artificial, pero como si no hubiese existido en años anteriores y la inteligencia artificial no estuviese presente en muchas de nuestras actividades. Algo similar pasa con el derecho informático y con el Internet. ¿Cuál va a ser la ruta de nuestro encuentro el día de hoy? Cuando hablemos de tecnología y de derecho, vamos a hablar de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esas famosas TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que también las utilizamos muy comúnmente o las escuchamos mucho dentro del vocabulario, pero realmente entendemos y conocemos la profundidad de esa pequeña palabra TIC, ¿sí? De TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Abarcará solamente el hecho de hablar de tecnologías de información y de comunicación, y con eso estamos llenando la necesidad de conocer qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a desarrollar algo sobre la sociedad de la información, que si bien es un tema que tiene ya tiempo sobre la palestra y sobre todo sobre la palestra jurídica, pues
sigue estando presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Vamos a hablar de la influencia de la tecnología en el campo jurídico. Casualmente con Belkis en alguna oportunidad intercambiamos algunos mensajes a través de la red social de WhatsApp en cuanto a la cantidad de tiempo que tiene el área jurídica apoyándose de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de la computación, de la informática. Entonces vamos a ver cómo esto no es algo nuevo, porque cuando desarrollamos esto, yo le puedo preguntar a cualquier persona, bueno, ¿usted cree que el derecho está siendo influenciado por las computadoras a partir de qué año? Aquí tenemos presente a dos participantes. Desde los 90, Diego. Ya, ¿me puede repetir? Pregunta, disculpe. Diego, si yo te digo, ¿desde cuándo el derecho y la tecnología van de la mano? ¿Desde cuándo crees que se ha comenzado a investigar, a averiguar sobre tecnología y derecho? Pues si hablamos de año, no sé el año, No, pero pero el primero que se te venga a la desde, mente, no hay respuestas incorrectas, ¿ok? Aquí todos tienen derecho a desde que equivocarse, salieron las incluyendo el profesor. computadoras, Desde que salieron desde las que salieron las computadoras. sí, porque si usted se pone a analizar, antes de salir, apenas salieron las computadoras, había muchas maneras, que era lo principal, que si los pendrive y todos Claro, esos claro, pero fíjate, utensilios extra. el pendrive como, bienvenida Matilde Sousa, el pendrive como fuente de almacenamiento de información incluso es posterior a las computadoras. Y fíjate lo rico que tiene que ser el lenguaje técnico. El compañero Diego dice que desde que salieron las computadoras, ¿sí? Desde que estaban los pendrive, a partir de ese momento hay influencia. Pero fíjate lo importante de conocer la profundidad de cada palabra. En clases de filosofía del derecho nos decía el profesor Emilio Urbina, nos decía, miren, filosofar en derecho es sumergirse en el abismo de cada palabra. Es encerrarse, y esta es una definición de Otelo, encerrarse en un cuarto oscuro con la luz apagada a buscar un gato negro. Es comenzar a elucubrar y a profundizar en situaciones como estas tan sencillas de ver qué es tecnología y qué abarca la tecnología. Diego hablaba de la aparición de las computadoras, pero ¿cuándo aparecieron las computadoras? Cuando fueron comercialmente rentables para ser adquiridas, cuando las computadoras comenzaron a intercambiar datos de manera externa o de manera interna, cuando las computadoras eran solo para los gobiernos porque la producción de la computadora era tan costosa que solamente un gobierno o un estado se podía dar el lujo de tener una computadora. Por ejemplo, les dejo un dato. Busquen en internet luego de la clase y si quieren lo comparten con el grupo, qué país de América Latina, y les digo pues, de primera mano que fue Venezuela, tuvo la primera computadora en el continente americano. Y es que la IBM envió a Venezuela, porque Venezuela la pudo comprar, la primera computadora que pisó terreno americano. ¿Cómo se regulaba todas las situaciones jurídicas que salían de allí? Y busquen el año. Se van a dar cuenta que han pasado más de 40 años de esa situación. Ok, fíjense, esa es la ruta del encuentro de hoy. Vamos a hablar de tecnologías de la información y las comunicaciones. Bienvenido Asnardo Rodríguez, la sociedad de la información y la influencia de la tecnología en el campo jurídico. Entonces, el primer elemento, la tecnología de la información y las comunicaciones. Desde 1970, con el uso de la electrónica y el software, nace este término de TICs, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y comenzamos a tener palabras nuevas dentro de lo que es esta clase, nuevas para nosotros no porque las utilizamos muy comúnmente, pero dentro de los temas que vamos desarrollando, fíjense que ya sale una primera, electrónica y software. Muchos de nosotros tal vez podemos identificar el software, pero cuando yo les digo, denme una definición de electrónica, salimos corriendo a Don Google, ¿no? A buscar a ver qué me va a decir de electrónica, porque es como cuando a los abogados nos ponen a definir el derecho. Es una cuestión tan amplia y tan compleja que definir un concepto que realmente abarque todos los elementos del derecho es complejo. Diego, tienes la mano arriba, cuéntame. Sí, dice que, como usted dice, en toda América Latina, el primer país fue en Venezuela en Ujú. febrero de 1957, en el Febrero de Data Center, 1957, ¿ok? sí,
febrero de 1957, el data center fue el primero El data en center, ok, instalar. y llegó a Venezuela, ok, y si consigues ese enlace y lo mandas al grupo, muchísimo mejor. Bien, entonces, ya estamos hablando de tecnologías de la información y las comunicaciones. A partir de 1970 se comienza a hablar de ese término a través de lo que es electrónica y software. Entonces, cuando se comienzan a reunir todo lo que es la posibilidad de a través de las tecnologías. Recuerden que tecnología no solo es cosas que tengan que ver con computadores. Tecnología a lo largo de la historia de la humanidad no es solo cosas que tengan que ver con electricidad. En algún momento, tecnología para la humanidad fue el descubrir el fuego. La tecnología de ese momento era poder manejar, poder generar fuego, algo que es común hoy para todos nosotros, como es común poder abrir en la mayoría de partes del mundo el grifo y que me salga agua, ¿sí? Poder tener una bombilla eléctrica. Eso en algún momento de la humanidad fue el boom tecnológico de esa oportunidad, así como nosotros tenemos en este momento en la cresta de la ola, por lo menos en la cresta de la ola mediática, la inteligencia artificial. Pero cuando se comienza a utilizar esa tecnología en esa oportunidad para manejar y tratar la información, ¿qué es manejar la información? No, todos nosotros hemos vivido cuando tenemos que ordenar algún montón de papeles o cuando tenemos que hacer un trabajo, pues hasta es mucho más fácil cuando utilizamos cualquier herramienta tecnológica, ¿verdad? Incluso para apoyarnos en copiar una cita, pegarla y poder debidamente referenciada tenerla en un trabajo. Es mucho más fácil nosotros colocar en cualquier buscador de internet para conseguir información como lo acaba de hacer Diego sobre cuál es el computador que llegó a América Latina. Pero si no tuviésemos esa tecnología, créame que hace 40 años tenía que cualquiera de nosotros dirigirse a una hemeroteca, buscar periódicos de la época y comenzar página por página y ligar que esa actividad haya sido reseñada dentro de un periódico. ¿Ok? Entonces, se comienza a manejar y a tratar esa información. Y eso incluye todo aquello que implique la creación y el procesamiento de datos. Creación cuando es algo que yo hago con mis características, con mi aptitud con P, innovadora, creadora, y el procesamiento es poder tener la capacidad de saber manejar los datos, saberlos archivar y poderlos utilizar para lo que yo necesite. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dentro de nuestros equipos electrónicos, computadores, smartphone, fotos y fotos? Porque uno dice, aquí está, esta la voy a utilizar o la necesito para alguna cosa. Descargo alguna captura de, no sé, una receta y esa receta la voy a utilizar en algún momento. Y todas esas van para una carpeta y se van acumulando, ¿sí? Y yo tengo ahí almacenada la información. Esa ahí está almacenada. Pero, ¿cómo la voy a procesar? ¿Sí? Llega un momento que hasta uno borra la carpeta completa con todo lo que vaya ahí porque el poder clasificar esa información y manejar esa información amerita tiempo. Entonces, electrónica, software, manejo y tratamiento de información, creación y procesamiento de información. Fíjense en lo que dice la lámina, la confluencia de las tecnologías de cálculo con el propósito de manejar y tratar información, incluyendo todo aquello que implique creación y procesamiento de señales digitales, uso de hardware, el software, la cibernética, los sistemas de información, las redes, la inteligencia artificial y la robótica. ¿Ok? Incluso cuando se habla de inteligencia artificial en las noticias que vemos en la web, ponen imágenes de robots. Y ya vamos a ver si son lo mismo, qué relación tienen, qué definición. Muy corta, pero vamos a distinguirlas. Esa es mi meta en la clase de hoy. Perfecto. Estas tecnologías de la información y las comunicaciones, pues permiten trasladar la información mucho más fácil. Cuando Diego nos comparta el archivo de ese computador, se van a dar cuenta que ese computador no era, primero, con la capacidad del teléfono de cualquiera de nosotros. Esto tiene 100, 200 veces la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos superior a la que está allá. Pero esto cabe en mi bolsillo, en el bolsillo de cualquiera de nosotros. Pero el computador que llegó a Venezuela en 1957, por allá cuando todavía era presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, ese computador que llegó necesitó ser trasladado en un camión y el computador era tan grande
como un carro, como un Chevette cuadrado, más o menos para dar alguna referencia, y se me cayó la cédula hablando de Chevette, ¿no? Y que por aquí pusieron cara como que, ¿qué es eso? Bueno, más o menos como un Twingo, que es lo que está de moda ahorita, ¿sí? Bueno, más o menos como un Twingo cuadrado, más o menos ese tamaño fue ese computador. Entonces, es mucho más fácil guardar toda esa cantidad de información. Vamos a los álbumes de fotografías que puede conseguir cualquiera de ustedes en la casa, ¿sí? Este es el álbum de la boda, este es el álbum del bautizo, este es el álbum de los cumpleaños, este es el álbum del viaje, y toda esa información, y siempre pues era tedioso y voluminoso tenerla. Cuando yo puedo tener todo eso, como dijo Diego, en una fuente de almacenamiento muy pequeña. Bien. Esa expresión de tecnologías en la información y comunicaciones es producto de la convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las telecomunicaciones. Palabras que están surgiendo de esta clase y que vamos a revisar en un momento. El conjunto de tecnologías englobadas en la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Más definiciones que van dentro de ese gran elemento que es tecnologías de la información y las comunicaciones, y que solemos ver como 3 letras, T y C, TICs. Bien, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, vamos levantando la mano, o quieren intervenir, quieren hacer un comentario, lo vamos haciendo, porque si no se van a quedar dormidos ustedes o se queda dormido el profesor, y es muy grave que el profesor se vaya a quedar dormido en clase, ¿no? Entonces apóyenme con eso. Fíjense, aquí tenemos unas primeras definiciones de esto que va surgiendo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hardware representa componentes físicos y tangibles de una computadora. Todo lo que yo pueda tocar, todo lo físico, lo tangible, todo lo que se ve, ¿ok? Ese es el hardware. El software, pues es la parte lógica. Si vamos a un ejemplo más actual, dentro de un teléfono, el hardware es el teléfono donde yo hago el contacto, ¿ok? Y el software son las aplicaciones que permiten el funcionamiento de ese hardware. Cibernética. La cibernética, en palabras muy cortas, que son las definiciones que están aquí, es la interacción entre el hombre y la máquina. Y les confieso que cuando yo escuchaba cibernética, mi mente hacía referencia a otra cosa. Pero la cibernética no es otra cosa, sino la interacción entre la máquina y el hombre. Entonces, el uso de la cibernética es lo que estamos haciendo hoy nosotros aquí en este encuentro. Estamos interactuando, bien sea entre seres humanos, pero por intermedio de la utilización del software, que es el Zoom, y el hardware, que son los equipos que tienen ustedes. ¿Por qué es bueno conocer todo esto si estamos en una clase de derecho? Porque para poder entender las regulaciones necesarias que tienen que existir de situaciones como esta, tenemos que saber de qué estamos hablando. Imagínense ustedes desarrollando, no sé, un libelo de demanda, buscando la forma de asegurar un medio probatorio, y que ustedes hablen de sinónimos como si la cibernética, la robótica, la inteligencia artificial fuesen lo mismo, cuando son situaciones diferentes. Y viene la contraparte y les tumba el caso, no porque sea mejor abogado o porque utilice herramientas jurídicas, sino porque buscó un diccionario y le dijo, no, pero ya va, es que el doctor, la doctora, está dándome una definición de algo que no es lo que está en el contradicho del juicio. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esta introducción. Los sistemas de información son aquellos que están conformados por una serie de datos que están vinculados entre sí para que se pueda conseguir un objetivo común. Más definiciones que vimos en los 2 parrafitos hace un rato. Inteligencia artificial, que como les digo está de moda ahorita, pero estas láminas no son de este año. Toda esta información tiene tiempo y ya veníamos hablando de inteligencia artificial. Por ejemplo, los de vieja data recordaremos que cuando salió Word por primera vez, salía un pequeño clip por allí, decía, ¿en qué puedo ayudarte? Salía un clic, ¿sí? Por aquí hacen caras porque para ese tiempo no estaban ni en planes, pero dentro del Word, cuando duraba mucho tiempo estático, salía la figura de un clic, ¿sí? Dibujado, un cartoon, una caricatura, y decía, ¿en qué puedo ayudarte? Y uno decía, bueno, necesito poner negrita. Y entonces él decía, bueno, le daba las respuestas.
Eso forma parte de los inicios, obviamente, no al nivel que tenemos ahora con un chat GTP, pero eso forma parte de esa inteligencia artificial. Inteligencia artificial la teníamos todos nosotros con todos estos algoritmos de redes sociales, que a quien no le pasó, que está hablando con cualquier compañero, no a través de las redes, sino en persona, y habla de zapatos, y cuando se mete a Instagram o a Facebook, lo primero que sale es un anuncio sobre zapatos. ¿Sí? Si de pronto hablaban de que había un embarazo en la familia, entonces salía era ropa de bebé. Y si ya se sabía si era niño o niña, entonces la ropa que salía era ropa de niña con vestiditos y carpincitos. Y si no, bueno, eso forma parte de esa inteligencia artificial programada por seres humanos, pero que va generando información y forma parte de esos algoritmos. Pero la inteligencia artificial, la simulación de la inteligencia humana en máquinas, dándoles la capacidad de aprender, razonar, deducir y hacer predicciones. ¿Ok? La informática. Fíjense, cibernética, interactuar, hombre-máquina. Informática, también llamada computación, y estudia la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información de datos en formato digital. Entonces, informática sí puede ser utilizada en sinónimos cuando nosotros transmitimos, almacenamos, procesamos información a través de computadores. La robótica, recrear artificialmente máquinas autómatas capaces de realizar actividades que podrían realizar un ser vivo. Diferente a la inteligencia artificial. Actividades que puede realizar un ser vivo. Y generalmente nosotros decimos robótica y de una vez pensamos en una estructura física con características humanoides. Es decir, un robot imitando a un ser humano, con 2 manos, 2 pies, el cuerpo, cabeza, cuerpo, extremidades, como dice mi niña de 2 años, cabeza, hombro, rodilla y pies. Bueno, pero en realidad la robótica, ¿sí? No está limitada a eso. Robótica son la serie de equipos, por ejemplo, que en la producción en línea de una industria toman cualquier insumo y lo van transformando sin necesidad de tener la figura humana. ¿Ok? Lo que pasa es que realizan actividades que podría realizar un ser vivo. Como la cafetera, sí, vamos a dar otro ejemplo más allá. La cafetera pues es un electrodoméstico y si la cafetera está sustituyendo algo que podría ser un ser vivo, que es que ella misma se suministre el agua y ella misma haga el resto de cosas, pues ahí podríamos meterlo dentro de la robótica. ¿Ok? La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada y relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general de circuitos electrónicos. Yo cuando les decía que confieso que la cibernética la confundía con la electrónica o que tenía confundida los conceptos, yo pensaba que cibernética y electrónica iban por la misma línea. Y fíjense, electrónica es poder hacer físicamente dispositivos o circuitos electrónicos. ¿Ok? Y la cibernética es la interacción de la máquina con el hombre. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que desarrollamos hasta el momento? ¿Cómo vamos, Belkis? ¿Bien? Bien, excelente. Diego, ¿cómo vamos? Diego apagó la cámara y... Bien, Bien. Matilde, bien. Matilde. Buenas tardes. No, Matilde sí se fue. Ok, se desconectó. Ok, Sociedad de la Información. Salimos de tecnologías de la información y las comunicaciones y entramos a esta sociedad de la información. Fíjense que hablábamos que la informática era el manejo, almacenamiento, procesamiento de datos con características informáticas, con características electrónicas. Y siempre hablamos de datos. Cuando hablamos de datos, hablamos de información. Se tiene por sentado que el hecho de manejar información es manejar poder. Y ese manejo de la información es mucho más beneficioso si yo utilizo tecnologías de la información y las comunicaciones. Si yo, fíjense, a ver, vamos a dar un ejemplo curioso. Hoy en día, Disculpe, dígame, Diego, adelante. bueno, más o menos la sociedad de la información es como un proceso de evolución de la vida
profundamente como en intersecciones entre personas, gobiernos, facultades y organizaciones así. Claro que sí, Diego, pero menos técnico. La sociedad de la información es entender que se le da una relevancia tanto económica, política, cultural al hecho de poseer, manejar y tratar la información. Y les iba a dar un ejemplo. Hoy en día, a alguien que está a 42 kilómetros de distancia de donde yo estoy, donde yo quiera avisarles una situación, les quiero dar un mensaje importante, lo hago a través de un WhatsApp, de un mensaje de texto, aunque si hablo de mensaje de texto me van a mirar feo por ahí también, ¿qué es eso? Eso ya no se usa, ¿ok? Pero estoy a 2 segundos de distancia. Fíjense, en algún momento de la historia de la humanidad, y para no hacerlo el cuento aburrido, llegaron unos señores a Grecia. Cuando llegaron a Grecia, llegaron un número impresionante de soldados, más de 40,000 soldados, a invadir Grecia. Cuando llegan a la invasión de Grecia, los griegos en esa oportunidad solo contaban con un 2% de la cantidad que tenían en el otro lado, unos 1,500 soldados. Y dicen, aquí no vamos a aguantar, necesitamos apoyo. Cuando dicen esto, que necesitamos apoyo, mandan a una persona que era el más rápido del grupo y lo ponen a correr, ¿sí? A buscar apoyo. Cuando llega a buscar ese apoyo le dicen, no. En Esparta le dicen, no, aquí ese problema no es de nosotros, resuelvan ese problema ustedes solos. Él se regresa corriendo, llega al momento de que están en plena guerra. Contra todo pronóstico, los griegos derrotan al ejército invasor, pero resulta que ya había pasado tiempo y los griegos habían dejado un mensaje desde en sus ciudades. Y en Atenas le habían dicho, porque cuando era guerra se iban todos los hombres y se quedaban las mujeres y los niños. Ok, ahí eso de feminismo y eso no era. Ahí los hombres eran los que daban la cara, las mujeres daban la cara dentro de la ciudad. Ok, habían dejado el mensaje, si en un día no volvemos, si nosotros en un día no volvemos, quiere decir que perdimos, y si perdimos, las mujeres deben suicidarse y suicidar a los niños. ¿Ok? Asesinar a los niños, acabar con la ciudad, porque iba a ser peor lo que el ejército invasor iba a hacer cuando llegaran. Resulta que entran en desesperación porque luego de la batalla se gana la batalla, se derrota al invasor contra todo pronóstico y mandan a este mismo personaje, que es otra de las tareas que le voy a dejar que busquen en Google, y lo mandan corriendo, ¿ok? Desde donde sucedió la batalla hasta la ciudad de Atenas para que avise de que se había ganado y de que no llegaran a cometer suicidio. Este individuo corrió esos 42 kilómetros, llegó a la ciudad totalmente destruido físicamente por las carreras que había hecho y lo único que logró decir antes de morir es vencimos, vencimos. Este sujeto corrió 42 kilómetros. Si ustedes asocian, y ya cuando les diga el lugar donde sucedió esa batalla, que fue en Maratón, se darán cuenta por qué esto se cortó. Se darán cuenta ustedes, sí, esto se cayó. Sí, no sé, me veo amarillo. Sí, pero Pero me sigue escuchando. sí lo Bien, escuchamos. ahora sí, Sí, se llegamos. escucha. Llegamos. Bien. Y en honor a este sujeto se le colocó a esta carrera de 42 kilómetros el nombre de Maratón, porque en Maratón fue donde se dio esta batalla. Y pues si ustedes inteligentes, como todos nosotros, pues podrán asociar por qué el maratón hasta hoy en día se corre más de 42 kilómetros para hacer el honor a lo que es esta carrera que hizo este sujeto. En realidad ahora son 42 kilómetros 125, pero eso tiene que ver algo con que llegara al Castillo de la Reina, pero eso es otra cosa. ¿Y por qué les estoy hablando este cuento? ¿Por qué este profesor se puso a hablarnos de esto? Porque fíjense, el manejo de la información de esa época no era tan inmediato como el que podemos tener hoy. No era tan inmediato como el que podemos tener hoy, pero era información y esa información era valiosa desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista hasta físico, porque si ese sujeto no llega a tiempo,
corriendo esos 42 kilómetros como alma que lleva quién sabe quién, y si no hubiese llegado a tiempo, pues toda la ciudad, incluyendo mujeres y niños, hubiesen cometido suicidio. Entonces, la sociedad de la información hace referencia a un nuevo orden social basado en el manejo de la información desde el punto de vista político, económico, cultural, social. Muy bien. Desde el punto de vista jurídico, el manejo de la información es muy importante. Por eso hablamos de principios como el principio de publicidad dentro de algunos procesos o dentro de todos los procesos venezolanos, pero especialmente dentro del proceso penal. Principio de publicidad, la posibilidad de que las partes tengan acceso, incluso el público pueda tener acceso a ingresar a las audiencias. Abarca los cambios sociales, económicos, culturales de la transición de una economía industrial a una economía basada en información. ¿Qué es el trading hoy en día? ¿Qué es el manejo de esto de criptomonedas? ¿Sí? No es otra cosa sino el estudio profundo de la información que manejan los mercados y poder tener el olfato y la suerte de invertir en el momento preciso y sacar el dinero en el momento preciso. Y todo esto es información. ¿Sí? Dentro de las criptomonedas se maneja algo que algunos inversionistas que le llaman las colas de ballena. Y es que son tan robustos en cuanto a la inversión, tienen tanto dinero invertido que cuando cualquiera de ellos hace un movimiento a favor o en contra, el coletazo que genera dentro de las criptomonedas hace que la moneda pueda caerse o pueda levantar en segundos. Y si usted tiene la información privilegiada de saber de que, no sé, cualquiera de estos que tienen efecto de cola de ballena va a invertir o va a sacar su dinero y usted conoce esto 2 minutos antes, usted puede hacerse multimillonario en cualquier momento, ¿ok? Por eso es el manejo de la información, la importancia del manejo de esa información, ¿ok? La información, la tecnología como actividad, como bien, como fuente de riqueza. De la sociedad de la información, dice que pueden ser sinónimos esa sociedad postindustrial, tecnotrónica, de consumo, del conocimiento global o globalizada, informatizada, interconectada, estado telemático, aldea global, sociedad cibernética, digital o cibersociedad, o yendo un poco más allá, lo que decía Diego hace un rato, que era la sociedad de la información, siempre teniendo en cuenta que se basa en la información. Fíjense, vamos a meternos en lo hondo y entramos aquí ya en los últimos 20-25 minutos de la clase. Y es la influencia de la tecnología en el campo jurídico. Y aquí tenemos dos situaciones que llaman la atención: la jurimetría y la cibernética. Aquí tienen ustedes los autores que pueden profundizar. La jurimetría no es otra cosa sino la aplicación de los computadores en el campo del derecho, especialmente en las sentencias. Yo los invito a que busquen las fechas en las cuales se hablaba de jurimetría ya dentro de la doctrina jurídica, para que se den cuenta que no es algo nuevo. Desde que ya juristas, personas del área jurídica comenzaron a decir, ¿cómo hacemos para que los computadores nos apoyen en la toma de decisiones? Se vivía en ese momento una fase como la que se vive ahorita con la inteligencia artificial, donde se cree que la utilización de los computadores incluso iba a ser superior a el razonamiento, el raciocinio, la experiencia humana. ¿Ok? Entonces, dentro de esta jurimetría se utilizaban los computadores para obtener sentencia. Esto se utilizó básicamente en los países con la common law, que son esos países de influencia anglosajona, donde más allá de lo que diga su norma adjetiva, es decir, su código procedimental, se basan principalmente como fuente de la decisión que tome el juez, es el hecho de referenciar en decisiones anteriores. Y por eso es que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, cuando vemos películas relacionadas con derecho que vienen de países de la common law como Estados Unidos
o Gran Bretaña, ¿sí? Donde dicen el caso de Marshall versus el Estado americano, el caso de Sánchez versus el Estado de la Florida, o el caso de Sandoval versus Sandoval, porque utilizan decisiones previas en casos similares para tomar esa nueva decisión. Entonces, allí es donde se intentó o se aplicaba esa jurimetría. Pretendía almacenar y clasificar decisiones para que luego solo con introducir datos en la computadora, ésta tomara la decisión. Imagínense desde el punto de vista jurídico lo peligroso que puede ser esto. Porque el computador, sí, yo lo alimento con datos, pero ¿quién lo alimenta? ¿Quién le introduce los datos? Un hombre. Y ese hombre puede estar influenciado y muchas veces ese hombre no es el juez. ¿Ok? En áreas como el penal, estimados participantes, en áreas como el penal, donde no es una resolución como en el derecho civil, que prácticamente 2 más 2 son 4, si yo logro demostrar, pues vamos a tener una decisión no tan así como 2 más 2 son 4, pero mucho menos compleja que en el área penal. Porque en el área penal entran en juego situaciones como la intencionalidad que tenga el sujeto activo. No es la misma pena que yo voy a tener si yo tuve la intención de causar un daño, de causar un homicidio, o si yo solamente, o si fue un homicidio preterintencional o ultraintencional en el cual yo no tenía la intención de acabar con la vida de la otra persona, sino yo solamente quería meterle un golpe porque estaba muy ofuscado y resulta que ese golpe se cayó y se pegó atrás y se murió. Pablo Las Lain. penas son diferentes en homicidio preterintencional, homicidio o cuando hay un dolo de consecuencias necesarias. O sea, N cantidad de situaciones que se pueden dar y que no podríamos dejar en manos de un computador. Porque más allá y por mucha inteligencia artificial y por muchos avances, pues hay situaciones que merecen que sean observadas por un ser humano. ¿Cómo le explica a usted a la inteligencia artificial o al computador la posibilidad a través del principio de inmediatez de que el juez vea a los ojos al acusado al momento de que se están tomando declaraciones, vea la expresión corporal, el lenguaje corporal que tiene un testigo para poder decir, este testigo dentro de mi experiencia es confiable, no es confiable, está mintiendo, no está mintiendo? Todas estas situaciones, por más que queramos, deben ser valoradas por una persona. Ojo, no estoy atacando las tecnologías, ¿no? Si nos Creo, desconectamos, doctor, Belkis, creo se va a que desconectar, se va a desconectar. Ahorita nos desconectamos para que no quede el comentario tuyo. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar y continuamos con la información. Mientras tanto, yo les digo que le voy a dar las orejas a Eva, que nunca me pone a mí las clases de 1 hora, siempre me las pone de 40 y yo generalmente hablo 4 o 5 horas una clase de estas. Entonces, nos desconectamos y nos volvemos a conectar a través del mismo enlace. Esperemos que termine de pasar este minuto. Estamos como cuando está uno el 31 de diciembre. Mientras tanto, Belkis sigue madurando lo que es su intervención. doctor, como está haciendo el comentario de la tecnología en el campo jurídico y estaba tocando lo que era la inteligencia artificial, precisamente eso es lo último que están estudiando sobre la gestión de las emociones, ¿no? Porque como usted lo decía, ¿cómo se puede, no pueden determinar los sentimientos o cómo una máquina va a manejar situaciones como la frustración, el miedo, la rabia? Entonces, es importante también tener en cuenta que en la inteligencia artificial, entonces, es precisamente el manejo de las emociones, que hace unos años nosotros no tomábamos en cuenta lo que eran las emociones y ahora están dándole importancia también en este campo. Claro que sí. Que son las claro emociones que sí. para que haya un verdadero avance en lo que es la inteligencia artificial. Claro que sí. Y otro de los elementos que siempre dentro de los espacios jurídicos y cuando se habla de foros relacionados con este tipo de tecnologías es el hecho que les decía hace un rato. ¿Quién programa esa inteligencia artificial? A pesar de que esa misma inteligencia se va
alimentando de todo lo que consiguen en la web, pero como una experiencia personal, ¿sí? Porque dentro de algunos profesores comenzaron las alarmas cuando dicen, mire, es que hay una aplicación que les dice y les redacta un ensayo. Y bueno, entonces empezamos a hacer las pruebas y yo le dije, sí, pero ¿qué alimenta ese ensayo? ¿Cómo se alimenta esa inteligencia artificial? De la información que está en la web. Y en la web hay información muy buena, pero también hay información muy mala. Entonces Hay un sesgo todavía. ajá, y hay situaciones donde pues queda por allí. Por ejemplo, cuando los ponen a generar imágenes de inteligencia artificial, busquen los dientes y las manos. Y ahí ustedes se van a dar cuenta porque por muy inteligente que sea el programa, todavía tiene errores con esos pequeños detalles. Bien, Lozano comenzó a hablar de la cibernética, ¿ok? Y era ya la interacción entre la cibernética y el derecho. Recuerden que hace un rato decíamos que el concepto de cibernética era la interacción del hombre con la máquina. Ahora es la interacción que existe entre esa cibernética y el derecho, esa use cibernética, use de derecho y cibernética que ya estudiamos. Y no es otra cosa sino estudiar la utilización de esas máquinas en el ejercicio del derecho. No tan solo en la toma de decisión, sino en el ejercicio del derecho. Esa use cibernética se generan modelos para que el juez aplique las teorías. No confundamos esto, aunque tiene mucho que ver con esa forma de ejercer el derecho que es agarrar y la vemos mucho por ejemplo, en realizar documentos. Y ahí tiene un modelito por ahí, entonces agarra lo que hacen es cambiar los datos y bueno, ese es el que va. Tiene similar, pero tiene sus pequeños detalles. La informática jurídica y que es la disciplina que va a proporcionar esos medios auxiliares para el ejercicio jurídico. Entonces vamos otra vez a desmenuzar esos conceptos. Esa informática jurídica la podemos encontrar como la informática jurídica documental, informática jurídica de gestión y la informática jurídica decisoria. Hace un rato, cuando hablábamos del término informática, decíamos que es todo procesamiento, almacenamiento y utilización de datos o de información a través de medios telemáticos o de computadoras. ¿Ok? Entonces, si unimos los términos informática y jurídica, entonces es la utilización de datos, ¿sí? A través de computadores aplicados a la parte jurídica, pero esta tiene tres fases. La primera podría ser la documental, que es el almacenamiento y recuperación de la información en archivos digitales. Lo tenemos todos nosotros, lo van a tener ustedes dentro del ejercicio, la posibilidad, de ir almacenando estos documentos a través de medios digitales. Belkis, ¿cómo se ve el video? ¿Me veo amarillo congelado o no? Sí, Sí, está ay amarillo. Dios. Bien, bueno, yo creo que la bilirrubina estamos bien, de todas maneras vamos a apagar aquí un momentico la cámara y ahí vamos. Sí, pues Ahora, me veo como raro, yo no. Después piensan que es una imagen generada por alguna inteligencia artificial o la inteligencia artificial nos está saboteando. Fíjense, la automatización de procesos jurídicos y las bases de datos de información de tipo jurídico. La parte de gestión tiene relación directa con agilizar esos procedimientos y organizar la administración de la información. Esas carpeticas que nosotros vamos administrando y que vamos teniendo y que, bueno, yo lo aplico mucho, por ejemplo, en las asignaturas, yo digo, bueno, esto es de derecho mercantil. Después empiezo, esto es de títulos valores. Y dentro de la carpeta de títulos valores, entonces tenemos allí letra de cambio, tenemos allí pagaré, tenemos allí y vamos clasificando. Bueno, esto lo permite esa informática jurídica a través de la gestión. Allí hay una fase que sería la informática registral, la informática parlamentaria, la informática notarial y la informática de los despachos jurídicos. La registral es la posibilidad de yo, a través de medios informáticos, poder tener respaldo de todo proceso de verificación de datos, de notaría, de registro, y poder tener esa base de datos almacenada. Y la decisoria, como veníamos hablando, de esa informática jurídica o de esa posibilidad de que las decisiones
estén guardadas en una base de datos. ¿Ok? Esto serían como herramientas. Fíjense ese concepto, herramientas de auxilio en la toma de decisiones. Pero es importante acordarse que la informática puede ser entendida como esa herramienta. ¿Ves? Volvimos, ya nos dejamos. Prometo no hablar más de la inteligencia artificial para que nos dejen continuar con esto. Ok, informática jurídica, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Ahora llegamos a derecho informático. Y yo sé que si nosotros hace 20 minutos preguntábamos derecho informático, informática jurídica, tal vez se comía con lo mismo, ¿no? Pero el derecho informático lo define Mariliana Rico. Tuve el orgullo de recibir clases de esta excelente profesional del Táchira para el mundo, porque está fuera ya del país dando clases, pero dentro de su libro, ella define el derecho informático como la relación existente entre el derecho y la informática, desde una óptica jurídica, estudiando los problemas legales que se originan de esa interacción. Hace rato hablábamos que la informática jurídica me sirve en varios aspectos como herramienta para poder ejercer el derecho. Ejercerlo desde el punto de vista notarial, registral, parlamentario, de gestión de mis espacios, de gestión de mis documentos, de gestión de mis decisiones. Informática jurídica, herramienta para poder ejercer el derecho. Pero ahora viene el derecho informático y es la posibilidad o la necesidad de que se regule de una u otra manera desde el punto de vista jurídico todas las situaciones de hecho que surgen por la utilización de la informática. Bien sea la utilización de la informática como cualquier persona, no dentro del área legal, pero que surgen situaciones que merecen ser reguladas por el derecho. Entonces, el derecho informático no es otra cosa sino la necesidad de regulación desde el punto de vista jurídico de todas esas aristas que surgen de la utilización de la informática. Derecho de la informática lo definen aquí como el conjunto de normas reguladoras de la informática y los problemas relacionados con la misma. Informática jurídica, herramienta telemática, computacional, que me sirve como operador jurídico para poder ejercer el derecho en todos sus aspectos. Derecho informático, rama del derecho. Fíjense lo fuerte de esto. La rama del derecho que estudia las relaciones o los supuestos de hechos que surgen de la utilización de la informática, las nuevas tecnologías, y los problemas que surgen de ella. Vamos a ver. Entonces, en derecho informático, ¿qué pasa en derecho informático? ¿Qué son las cosas que pueden surgir y que vamos a ver a través de los diferentes módulos? Desde el punto de vista contractual, contratos informáticos. ¿Ok? Los contratos informáticos, contratos que tienen que ver con la utilización de esas herramientas. Los contratos electrónicos, que no es otra cosa sino contratos que tal vez no tienen nada que ver con la informática, pero que tienen relación directa con medios intangibles. ¿Sí? Un contrato de trabajo que se realiza a través de medios electrónicos. Pero el contrato informático no es otra cosa sino un contrato común y corriente en el cual, o en físico, perdón, para no decir común y corriente, en el cual se desarrollan situaciones relacionadas con la informática. Son cosas diferentes. Obligaciones y responsabilidades de las partes. ¿Qué pasa o quién tiene la obligación cuando yo hago una compra a través de cualquier canal de comercio electrónico y el vendedor está en Singapur? El medio por el cual estoy comprando, Alibaba o Amazon, y yo estoy en Venezuela. ¿Cómo quedan las obligaciones, las responsabilidades, el aspecto tributario? ¿A quién le reclamo? ¿A qué gobierno? Perdón, o a qué organismo? Le voy a decir, epa, señores, iba a decir INDEPAV, desde el Zoom, de protección al consumidor. Hay un señor en Singapur que me ofreció unas botas y resulta que las botas no son originales. Sí, fíjense la cantidad de problemas que surgen de realidades que no son nuevas, que tenemos tiempo viviendo. ¿Ok? Los derechos de autor. Yo tomo una fotografía, soy fotógrafo profesional, subo la foto o utilizo la foto y resulta que la foto, el boom,
¿sí? Y comienzan con esta fotografía a hacerle una explotación comercial y la toman N cantidad de marcas en el mundo y la empezamos a ver en los flyers. Y, ay, ¿yo cómo quedé? Este negrito en este lado de los Andes, venezolanos, ¿cómo hace ahí para llevar el mercado para la casa? O cuando yo saco un artículo científico y resulta que agarran ese artículo científico y cortan y pegan y lo presentan como propio en un ensayo y se lo presentan al mismo autor, ¿no? Ni siquiera ven de dónde saca la cosa, pero ¿cómo van las cosas ahí? ¿Sí? El comercio electrónico, lo que veníamos diciendo, yo puedo realizar compras de productos que están en México a una persona en Europa a través de una plataforma que está en China y yo venezolano estando en Chile. Imagínense, y eso no es algo que hace 20 años, pues sí dirían, no, este profesor que fumó antes de empezar a hablar, pero hoy en día incluso pueden surgir situaciones mucho más complejas dentro del comercio electrónico. Bien, la protección de los datos. Esa protección de datos. Yo no sé si ustedes recuerdan en el momento de que bien sea de manera intencionada o malintencionada, se dio la información de que WhatsApp cambiaba sus políticas de privacidad y de manejo de los datos y empezó toda la gente con ese boom. Hey, no, yo no sigo con WhatsApp, yo me paso a Telegram y comenzó la gente y vámonos todos a Telegram. Y empezó Maigualida que lo único que hace es mandar cadenas de piolín a través de WhatsApp y no comparte mayor información y mayor datos. No es que van a manejar mis datos y es que me los van a vender. Pero vean el impacto que tiene la protección de esos datos, de la intimidad personal y es información. ¿Y qué venimos diciendo a lo largo del encuentro? La información se traduce en beneficios económicos, beneficios sociales, ventajas en unas situaciones. Entonces, esa protección de los datos tenemos que regularla. Por eso el derecho informático entra a conocer allí. La protección al consumidor que les venía diciendo, ajá, mire, las botas esas que me mandaron, yo soy 45 y las pedí 45, pero el 45 en Singapur resulta que es el 37 en Venezuela y eso no me queda a mí ni le queda a mi papá. O sea, eso no me sirve. ¿A quién voy a reclamar? ¿Ok? En el ámbito penal, los delitos informáticos. ¿Sí? Los delitos informáticos, los ataques contra sistemas y datos informáticos. Cuando, ay, se cayó la plataforma del banco X. No voy a decir nada para no. Se cayó la plataforma del banco X el año pasado. Hubo un ataque cibernético a un banco en Venezuela. Y muchos de ustedes que tenían dinero en esa se pudieron dar cuenta o pudieron constatar de que si hicieron transferencias durante ese tiempo, el banco les reversó las transferencias, pero no le quitó la transferencia al otro. Y hubo gente que agarró muchísimo dinero y a los 3 días entonces le salía saldo negativo. Y eso fue un desastre, todo producto de esos ataques. ¿Ok? La usurpación de identidad. Detrás de la red social, ¿quién me garantiza que sea la persona? No es que ahí está la foto, pues, imagínense, fotos mías, hay muchas en la web, fotos de nosotros. Y menos mal, mi etapa juvenil, en ese tiempo no habían celulares con cámara y no estaba el internet, porque si no, pero ahora todo queda registrado, ¿ok? Ahora todo está allí en la web. Entonces, es muy fácil usurpar la identidad de una persona. Sí, y todos nosotros hemos escuchado, y es un hecho público, notorio y comunicacional, el famoso Soy María, que después pasó a ser Soy Daniela, ajá, entonces estoy vendiendo dólares, y eso no es solo aquí en Venezuela, ¿no? Eso se puede dar en cualquier lugar del mundo. La distribución de imágenes de agresiones sexuales, las estafas a través de internet, ese Soy María que veníamos hablando, la intrusión en servicios financieros en línea, la difusión de virus, ¿sí? Por allá hay memes y parece chiste, pero es anécdota de que, ajá, y este profesor, ¿por qué solo recibe algunos en Word y otros en PDF? Pues resulta que es que algunos los mandan con unos virus así tan lindos que cuando uno le da doble clic, el computador se daña. Entonces, esa difusión de virus existe, ¿ok? Incluso auspiciada por grandes compañías de antivirus que necesitan que los computadores
se vuelvan loquitos para que puedan adquirir el producto del antivirus, ¿no? Los botnets, el phishing, que es ese de que haga clic en lo siguiente porque su cuenta del banco provincial se encuentra en riesgo y necesitamos que usted suministre los datos. La estafa nigeriana, por ejemplo. Pueden buscarlo en internet, pero eso lo vamos a hablar en el módulo de delitos informáticos. Esa estafa nigeriana que le llegó a mucha gente, y yo le digo a mucha gente porque a mí me llegó el correo, donde incluso forma parte de la cultura pop, porque dentro de un capítulo de Los Simpson viene un príncipe de Nigeria y visita el bar de Moe, y Moe le reclama que en alguna oportunidad le depositó una cantidad de dólares, y la estafa nigeriana no era otra cosa sino alguien que decía: hola, soy X persona, descendiente de la corona en Nigeria, y me he quedado sin la posibilidad de acceder a mis cuentas. Necesito, y ahí colocaban la cantidad, desde $500 hasta $4.500, depende de la víctima, y le decían: necesito que usted me deposite $500 para poder pagar mi abogado, y mi abogado realizará los trámites de desbloqueo de los bancos. Allí tendré acceso a una fortuna de más de $500 millones, y voy a compartir con usted $50 millones por haberme prestado esos 500. Y ustedes dirán: ay, pero la gente sí es boba. Sí, la gente es muy boba. Se calcula estafa, que esa estafa, y no fue un solo grupo, fue utilizada esa metodología por muchos, se calcula que esa estafa superó los $2.500 millones. Son esa cantidad de personas que de una u otra manera ayudaron a este príncipe a poder acceder a su dinero. El acceso a material inadecuado, el acoso a través de las redes sociales, ¿sí? Profesor, contésteme a las 2 de la mañana, un domingo, ¿sí? El sexting, que no es otra cosa sino un intercambio no consensuado de imágenes de contenido sexual, o consensuado, pero intercambio de imágenes cuando están incluidos menores de edad o personas que no tienen la capacidad de discernimiento. El cyberbullying, imagínense eso. El mismo bullying dentro de las escuelas, pero ya con la utilización de medios cibernéticos. El grooming, súper, súper peligroso, que los invito, lo vamos a revisar dentro del módulo de delitos informáticos, pero los invito a investigar, y sobre todo los que tenemos hijos en casa, los que tenemos nietos, familiares cercanos, a averiguar sobre el grooming y la posibilidad de que personas adultas, aberrados sexuales, delincuentes, criminales, generen cuentas o redes simulando ser menores de edad, compartiendo intereses con niños de 6, 7, 8, 10 años, ganándose su confianza a través de las redes sociales. Por ejemplo, a mí me gusta el Barcelona. Ay, a mí también me gusta el Barcelona. Ay, a mí me gusta Mickey Mouse. A mí también me gusta Mickey Mouse. Ya vamos, Diego. Y se ganan la confianza del niño, de la niña. Y después comienzan a través de esta confianza, a recibir y recolectar datos. Y la recolección de esos datos no es otra cosa sino tener la información necesaria para después chantajear al niño. Por ejemplo: ay, mándame una foto. Y mándeme esa foto. Tal vez esa foto no tiene ningún contenido pornográfico, pero sí un contenido que pudiese generar vergüenza o miedo dentro de ese niño, dentro de esa niña. Y después, cuando tienen esa foto, dice: bueno, si no me envías una foto ya con otros contenidos graves, criminales, pornográficos, pues yo voy a publicar esta foto. Se la voy a mandar a tus padres, la voy a mandar al grupo del salón. Y el niño o la niña cae en un ciclo en el cual comienza a hacer lo necesario para no tener ese problema. Y así van chantajeando a ese niño, a esa niña, hasta el punto de incluso concretar encuentros físicos, personales, para secuestrarlos, para hacer cualquier aberración. Entonces es muy importante supervisar esas redes sociales. Diego, adelante. Que hablando en referencia a eso de la tecnología, bueno, en mi opinión, no deberían ya ir modernizando la cultura escolar, en tal sentido de que deberían ir dando clases, orientaciones sobre cómo usar las redes. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? En tal sentido le voy a explicar un caso. Hay un muchacho de
de Estados Unidos Ujú. que le escribió a una muchacha de otro país y se hizo pasar donde él pues era un muchacho pudiente y se pues habló con la muchacha, se conocieron y le ofreció $9 millones si ella estaba dispuesta a enviarle una foto de alguien que matara, un De ella video. cometiendo un homicidio. Ah, no, Ajá. me imagino que lo vio. Ujú. Sí, Bueno, sí, sí. bueno, en tal caso, para resumir, en tal caso deberían dar orientación. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted se basa sabiendo usar las redes sociales, da cuenta cuando hay cuentas que son falsas, no son ese tipo de personas. Claro. Entonces, dando una como tal, se limitarían las sanciones, la tecnología. Sí, sí, es muy importante eso. Y fíjate que ese caso son adultos, ¿no? Belkis, el caso que nos presenta Diego son dos Sí, adultos. No es una niña, no es una menor de edad, no es alguien con problemas mentales. No, no. Es una persona que, estimulada por la confianza que le generó la persona que estaba al otro lado y por el hecho de la avaricia de poder tener esa cantidad de dinero, eh, le dicen, necesitamos respaldo fotográfico y de videos de que tú estés cometiendo un homicidio. Y esta persona fue, cometió el homicidio y cuando se hacen las investigaciones, resulta que el que estaba al otro lado lo hizo porque, bueno, vamos a ver si es capaz de hacer una situación como esta, porque ni siquiera era verdad que manejaba ese dinero y que iba a pagar por algo de eso. Pero eso no lo confundamos, Diego, con el grooming. El grooming hay menores de edad y al sí, otro lado porque hay un mayor de edad, ¿sí? era Creo, doctor. bueno, independientemente, ese caso era como un círculo vicioso de esa persona. Sí, 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 sí. Hay muchas cosas Creo, allí. sí, creo, Belkis, doctor. adelante. Ajá, no sé, doctor, si el grooming entra ese juego que estaban haciendo hace un tiempo que era El de de la la ballena ballena azul. azul. Ajá. Ajá. Y también usted dijo algo que era muy importante, que también lo está señalando Diego, que como estamos en la sociedad de la información, entonces tenemos mucha información, el problema es qué vamos a hacer con esa información, que Exactamente. eso es lo que usted nos está explicando, de que desde el derecho tiene que también asumirse una postura, porque todas estas cosas, de repente las estafas, todo eso ha estado presente siempre, pero como que las van modernizando. Se puede decir que Claro que sí. el paquete chileno que hace tiempo lo hacían, entonces ahora estuvo el caso de Nigeria, como usted decía, entonces todo eso se ha ido modernizando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Y no solamente la escuela, sino desde casa, Desde casa desde la como escuela, representantes, claro que sí. primero desde la casa, luego la escuela, luego adaptándose todos los sistemas a la realidad que está viviendo el mundo. Claro que sí. Bueno, yo puedo dar fe de que instituciones como el Ministerio Público, en el caso específico del Estado Táchira, han realizado bastante charlas relacionadas con el cyberbullying, con el bullying escolar y también con situaciones como el grooming, ¿sí? Incluso lo que pueda conocer yo del grooming lo adquirí en una capacitación a través de la Escuela Nacional de Fiscales que fue impulsada por el Ministerio Público, pero nos estamos quedando cortos, porque situaciones manifestadas por estos fiscales que llevan casos de este tipo dicen, doctor, usted no se imagina, tan solo en el municipio de San Cristóbal, la cantidad de casos de esas situaciones que existen y que llegan aquí. Y si ustedes recuerdan sus clases de criminología, ¿ok? Una cosa es lo que llega a oídos del Estado y que es denunciado por las víctimas, pero el gran porcentaje se queda en lo que se llama la cifra oscura de la criminalidad, que no es otra cosa sino lo que queda en casa, lo de que no digamos nada, lo de que eso pasó en esa oportunidad, lo que pasa es que estaba rascado, lo que pasa es que estaba ebrio, él no es así, no hagan eso porque lo van a meter preso y le van a dañar la vida a toda la familia, o él es el que lleva la plata para la casa. Entonces,
es un problema complejo porque lo que llega a manos de las autoridades, lo que llega a manos de las instituciones es muy pequeño porque la cifra oscura de la criminalidad es mucho más grande. Pero eso lo desarrollaremos en estos módulos. Fíjense, eso está en el módulo 3, delitos informáticos. Hoy desarrollamos el módulo de derecho informático e internet, el módulo 1, y pues el momento de la retroinformación. Me gustaría saber cómo se sienten, si cambiamos la dinámica, cómo les pareció el encuentro, cómo les pareció la clase. Y pues este es uno de los elementos que ustedes pueden tomar en cuenta al momento de desarrollar ese artículo de investigación que van a tomar en cuenta ustedes dentro de este proyecto. Este es uno de los módulos que pueden utilizar, el módulo de Derecho Informático e Internet. Entonces, hasta aquí llegamos. Si tienen algo que decir, tienen que decirlo en este momento, Belkis y Diego. Profesor. Dígame, Diego. No, dígale, hable primero la señora y yo ahorita. Eso es, vamos con Belkis. Adelante, Belkis. Muchas gracias, Diego. No, excelente, profesor. Muchas gracias. Gracias por todo. Muy bien, Belkis. Diego. Disculpe, tengo una duda. El profesor me había dicho que tenía que comunicarme con usted y informarle para que me diera plazo de la unidad 1 y de todo eso. No claro, sé, lo que pasa, Diego, es que esta materia no es, el tratamiento no es igual a las demás materias, que vas a tener 4 módulos y 4 evaluaciones. ¿Ok? Aquí vamos a tener una entrega única, y esa entrega única es el instrumento o el informe de investigación, el archivo, el artículo de investigación que ustedes van a presentar, y es relacionado con cualquiera de estos módulos que vemos allí. Derecho informático de Internet. ¿Y para qué fecha está programada esa Eso entrega? va a ser dentro de 6 semanas. De todas maneras, las fechas se las paso yo bien por el aula para no dejarlo en el aire y no decir ahorita una fecha que de pronto sea muy, muy próxima o muy lejos y quede mal yo, ¿no? Ok, entonces fíjense, módulo 1. Ajá, dígame. En tal caso, ¿me abriría otra materia en la plataforma o...? En la plataforma vas a conseguir la materia. Esta asignatura está cargada a donde dice prácticas 4. Y el caso de Belkis y de otro compañero que son profesionales, la van a conseguir donde dice prácticas 3. ¿Ok? Es que a mí no me sale esa de prácticas. Diego, sí le sale. Esta mañana revisamos. De ahí fue donde saqué incluso tu número telefónico y allí está el aula como tal. Tranquilo que sí está. De todas maneras, por el interno, ahí revisamos. Revisa y dice, no dice prácticas, dice trabajo de investigación, algo así. Yo les voy a mandar una foto por el que está, ¿ok? Perdón, dice proyecto de investigación 4. Es como sale la asignatura. Ok, bueno. Esa es la que le estoy diciendo, por cierto, que esa es la que le estoy diciendo, que si era por ahí. Es por ahí, exacto. Es proyecto de investigación 4. Ok. Ahí le sale. Bueno, muchachos, a los que están presentes, a los que nos van a ver de manera remota, para mí es un verdadero placer poder de una u otra manera intercambiar conocimientos en esta área que me emociona y me satisface poder presentarlas a ustedes, futuros colegas de la mejor profesión del mundo, el derecho. Vamos a estar desarrollando estos 6 módulos: Derecho Informático Internet, que fue Responsabilidad Administrativa Funcional, que es el próximo, los delitos informáticos, que será el tercero, la negociación como herramienta jurídica, comercio electrónico y medios electrónicos de pago, y finalmente la actividad probatoria en la justicia virtual venezolana. Una serie de temas, si se quiere, bastante variados, y la intención es esa, presentar variedad en situaciones novedosas y apasionantes como lo es el derecho informático y el Internet. Muchísimas gracias por estar allí. Los felicito por ser parte de esa Venezuela que queremos, esa Venezuela que continúa preparándose, que tiene hambre de conocimiento, de crecer y de seguir aportando a este bello país. Un abrazo para todos.